Hola amigos y amigas de mi amigo Freud. Vamos a hablar en este vídeo de la terapia EMDR. ¿Qué es la terapia EMDR? La terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, EMDR, por sus siglas en inglés, es un método de psicoterapia efectivo y ampliamente investigado. Ha demostrado ayudar a las personas a recuperarse de un trauma y otras experiencias vitales angustiosas asociadas a problemas de salud mental como el estrés postraumático, el TEPT, la ansiedad, la depresión y muchas otras patologías. La Organización Mundial de la Salud viene recomendando el EMDR ya desde 2013 como uno de los tratamientos para los trastornos relacionados con el trauma. La base de datos Cochrane de revisiones sistemáticas indica que las terapias orientadas al trauma como EMDR son más efectivas en las patologías postraumáticas. La Sociedad Internacional de Estudios de Estrés Traumático, ISTSS, la recoge como uno de los tratamientos de elección para el trastorno por estrés postraumático. En muchas otras guías clínicas y organismos internacionales, EMDR aparece entre las terapias recomendadas.
En este breve vídeo explicaremos algunos elementos importantes de la terapia EMDR. ¿En qué se diferencia la terapia EMDR de otras terapias recomendadas? Tanto EMDR como las terapias de tipo cognitivo-conductual han mostrado altos niveles de evidencia para el tratamiento de los recuerdos traumáticos. A diferencia de estas psicoterapias, EMDR no requiere que el paciente hable en detalle sobre el problema o que realice tareas entre sesiones. Por ejemplo, en la terapia de exposición, un tipo de terapia cognitivo-conductual, se busca que la persona esté en contacto con las emociones, que le genera el recuerdo sin evitarlo. Hasta que se produce progresivamente un proceso de habituación, bajando así el malestar. En terapia EMDR, la persona contactará muy brevemente con el recuerdo, para dejar paso a un proceso asociativo con otros recuerdos, sensaciones o pensamientos. Hay, por tanto, una disminución del malestar, de sensibilización, pero se pone en marcha también un proceso de múltiples asociaciones, reprocesamiento. Ambas terapias son efectivas, pero operan a través de mecanismos diferentes. En las terapias de tipo más cognitivo, se trabaja sobre las creencias que el paciente tiene sobre el suceso para que cambie a una perspectiva más sana. En EMDR, aunque se recogen las creencias del sujeto, no se hace un trabajo específico sobre ellas, sino que éstas cambian a consecuencia del procesamiento del recuerdo. Para el trabajo con MDR es importante, por tanto, no solo tratar la memoria específica que está bloqueada, sino las conexiones entre esta experiencia y situaciones previas, que pueden compartir los mismos pensamientos o sensaciones asociadas. Un terapeuta EMDR trabajará con el paciente en comprender las raíces de las experiencias traumáticas y en elaborar un plan de trabajo global para eliminar su influencia en el presente.
La idea central del modelo EMDR, denominado Modelo de Procesamiento Adaptativo de Información, PAI, es que el sistema nervioso tiene mecanismos para procesar e integrar todo lo que nos va sucediendo, incluyendo las experiencias difíciles o estresantes. En ocasiones, cuando estas experiencias son más intensas o complejas para la persona, el sistema se bloquea y el recuerdo permanece almacenado sin elaborar, con las mismas percepciones, pensamientos, emociones y sensaciones. Estos recuerdos no procesados no son fuente de aprendizaje, sino que pueden dar lugar a problemas y síntomas en el presente, cuando algo de lo que ocurre se conecta con esas experiencias. La terapia EMDR ha definido procedimientos para acceder y desbloquear esos recuerdos y dejar así que el sistema nervioso pueda finalmente integrarlos. Dentro de estos procedimientos, uno de los elementos que se emplea es el movimiento ocular u otras formas de estimulación bilateral del cerebro, táctil, auditiva. Aunque los movimientos oculares han dado nombre a la terapia, es importante tener en cuenta que este elemento por sí mismo no constituye un abordaje terapéutico y su uso aislado no es recomendable. ¿Qué pasa en el cerebro cuando hacemos EMDR? Nuestros cerebros tienen una forma natural de recuperarse de recuerdos y eventos traumáticos. Este proceso implica la comunicación entre la amígdala, un núcleo del cerebro que funciona como señal de alarma para eventos estresantes, el hipocampo, un área que ayuda en el aprendizaje o con el aprendizaje, incluidos los recuerdos sobre seguridad y peligro, y la corteza prefrontal, que analiza y controla el comportamiento y la emoción. Si bien muchas veces las experiencias traumáticas se pueden gestionar y resolver espontáneamente, es posible que en muchos casos no se procesen sin ayuda. Las respuestas al estrés son parte de nuestros instintos naturales de lucha, huida o congelación.
Estas respuestas se activan ante algo que vivimos como amenazante y se desactivan cuando sentimos que el peligro ha pasado. Sin embargo, cuando ocurre algo que supera la capacidad del cerebro para procesarlo, estas respuestas siguen activas. Y las imágenes, pensamientos y emociones perturbadoras pueden generar una sensación abrumadora de estar de vuelta en ese momento o de que el tiempo se ha detenido en ese instante que no podemos superar. La terapia EMDR ayuda al cerebro a procesar estos recuerdos y permite que se reanude el proceso de curación natural que quedó interrumpido. La experiencia aún se recuerda, pero la respuesta de lucha, huida o congelación asociada a la situación pasada se resuelve. Disculpad. ¿Quién puede beneficiarse de la terapia EMDR? La terapia EMDR ayuda a niños y adultos de todas las edades. Los terapeutas utilizan la terapia EMDR para abordar una amplia gama de problemas. TEP, trastorno por estrés postraumático y otros problemas relacionados con el trauma y el estrés. Ansiedad, ataques de pánico y fobias. Enfermedades crónicas y problemas médicos. Depresión. Trastornos bipolares y psicóticos. Trastornos disociativos. Trastornos alimentarios. Duelos y pérdidas. Dolor. Ansiedad por el rendimiento. Trastornos de personalidad. Violencia y abuso físico, sexual y emocional. Trastornos del sueño. Abuso de sustancias y adicción. Violencia y abuso. En todos estos problemas hay investigación mostrando efectos favorables, con niveles de evidencia por ahora muy diversos. El enfoque de MDR, en todo caso,
no está centrado en el diagnóstico, sino en la base de cada trastorno, que en mayor o menor medida está influida por el ambiente en el que la persona se ha desarrollado y se ha relacionado. Aunque algunas patologías tienen importantes componentes genéticos, socioculturales o tóxicos, EMDR trabaja sobre las circunstancias vitales no procesadas que contribuyen a los problemas actuales. ¿Se puede realizar la terapia EMDR sin un terapeuta EMDR capacitado? Digamos que corresponde al protocolo de exposición de cuestiones en este canal, hacernos esta serie de preguntas que responden a la práctica de determinadas terapias o técnicas terapéuticas de manera generalizada. Por otra parte, antes de responder a esta pregunta, os haré conocedores de que existe la Asociación EMDR España. En el momento en que se constituye una asociación, se pretende brindar o dificultar el acceso a la práctica terapéutica, cosa que es entendible desde algún punto de vista y criticable y susceptible de reflexionar sobre el particular desde otros muchos puntos de vista. Por lo tanto, en referencia a si se puede realizar la terapia EMDR sin un terapeuta EMDR capacitado, la pregunta sería ¿quién dice que un terapeuta está capacitado o no? ¿Es una organización privada que lo decide en beneficio de sus asociados para dificultar la competencia de otros profesionales de la psicología? Ahí dejo la cuestión. La terapia EMDR es una intervención de salud mental, obviamente. Como tal, solo debe ser ofrecida por profesionales debidamente capacitados y con licencia, obviamente. Pero ¿quién expide la licencia? La Asociación EMDR España no aprueba ni apoya el uso indiscriminado de la terapia EMDR ni de ningún elemento aislado de la misma, como los movimientos oculares, los sonidos bilaterales o el tapping, como una terapia virtual de hágalo usted mismo. Aunque estos elementos se venden a veces como inofensivos ejercicios de relajación o integrados en prácticas meditativas, un uso no guiado puede ser contraproducente. Uno de los objetivos centrales de la Asociación EMDR España y de las entidades internacionales de las que forma parte es garantizar la formación de calidad de los terapeutas que deciden iniciarse en esta orientación terapéutica, obviamente después del oportuno pago
de dinero. Una suma importante además. Solo psicólogos y médicos, tiene gracia, ¿verdad?, con formaciones tan distintas, pueden acceder a las formaciones acreditadas y la asociación reconoce únicamente cursos y entrenadores que han pasado por un proceso de acreditación independiente por la EMDR Europe Association. En el buscador de terapeutas de la asociación podéis acceder a un listado de profesionales que imparten formación con estas garantías y que, por lo tanto, han convertido esta formación en su modo de vida, en su fuente de ingresos. ¿Cómo comenzó la terapia EMDR? Esto ya resulta más interesante. A finales de la década de 1980, Francine Shapiro descubrió una conexión entre el movimiento ocular y los recuerdos perturbadores persistentes. A partir de esta observación personal, comenzó a estudiar este fenómeno y a desarrollar lo que terminó siendo la terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, la archiconocida EMDR. A lo largo de los años, y frente al escepticismo inicial, el trabajo de la doctora Shapiro fue evolucionando desde una hipótesis hasta un proceso estructurado de psicoterapia. Lo que hoy es la terapia EMDR es el resultado de muchos estudios de investigación analizando los cambios durante las sesiones, la efectividad en distintas patologías y los efectos a nivel del sistema nervioso. Francine Shapiro alentó la fundación de la EMDR International Association, a la que pertenecen más de 11.000 profesionales de la salud mental que usan la terapia EMDR en su práctica clínica para tratar un amplio abanico de problemáticas. Hasta su muerte, en 2019, Shapiro impulsó la investigación sobre EMDR y la constante revisión de los procedimientos de esta terapia en base a los datos empíricos. ¿Cómo es para el paciente el proceso de hacer terapia EMDR? Un terapeuta EMDR con experiencia ha de conocer en profundidad
el caso y entender con el paciente las conexiones potenciales entre el problema que le trae a consulta y su historia previa. En base a este mapa inicial, ha de valorarse si la persona necesita un proceso previo de preparación para entender mejor sus dificultades y sus recursos, adquirir cierta estabilidad, gestionar sus emociones y sentirse seguro para abordar sus experiencias difíciles. Una vez acordados los temas a trabajar, se irá accediendo a cada recuerdo relevante, prestando atención a una imagen negativa, creencia, emoción y sensación corporal relacionadas con este evento. Y luego a una creencia positiva que suponga un cambio de perspectiva respecto a la experiencia. Una sesión típica de terapia EMDR dura de 60 a 90 minutos. La terapia EMDR se puede usar como una intervención puntual integrada en una psicoterapia más verbal, como una terapia adicional con un terapeuta diferente o como un tratamiento en sí mismo. Bueno, como a mí me gusta que el público, tratar como adultos al público, a los espectadores de mi amigo Freud, os voy a recomendar algunas lecturas sobre EMDR. Se trata de libros de divulgación para entender cómo funciona el tratamiento con EMDR y qué puede aportar en diversas problemáticas. Os aconsejo que lo leáis con espíritu crítico. En primer lugar tenemos Supera tu pasado, de Francine Shapiro, cuyo subtítulo es Tomar el control de la vida con el EMDR. Me temo que, ¿ves? Promesas grandilocuentes. Bueno, este libro, orientado a pacientes, en el que la psicóloga Francine Shapiro, que desarrolló la terapia MDR, en este libro explica Shapiro los fundamentos del modelo, así como expone diversos ejemplos clínicos. Luego tenemos Las cicatrices no duelen, de Anabel González, con subtítulo Cómo sanar nuestras heridas y deshacer los nudos emocionales. Al menos en esta ocasión
La autora es un poco más modesta. Se trata de un libro de sencilla lectura en el que se explica qué puede aportar la terapia de trauma y en concreto el EMDR en distintos tipos de problemas. Se describe también qué áreas son necesarias para aprovechar mejor este abordaje psicoterapéutico. Bueno, pues ahora sí. Lo dejamos aquí. Amigos y amigas, espero que haya sido de vuestro interés el vídeo que acabamos en este momento de producir. Voy a colocar un poquito mejor la pantalla. Y bueno, os animo, como siempre hago, a suscribiros al canal, si no lo habéis hecho ya. Recordad que solamente incrementándose de manera notable el número de suscriptores serán viables una serie de actividades que tengo proyectadas y que serían de gran interés para la sociedad en general y para la comunidad de mi amigo Freud, en particular, según comentarios que recibo a diario de los ya suscriptores o de otros espectadores del canal, que precisamente con la intención de decidir si se suscriben o no, me preguntan sobre estas actividades programadas o proyectadas, ¿no? Bueno, la verdad es que estas actividades solamente podrán tomar cuerpo cuando exista un número sustancioso de suscriptores, como digo, y por lo tanto os animo a incrementar este número, pero no veo por qué, bueno, cada uno es libre de guiar sus decisiones por el criterio que estime conveniente, pero bueno, yo particularmente cuando me suscribo a algún canal lo hago solamente siempre y cuando los contenidos del canal me resulten valiosos, desde mi punto de vista, ¿no? Con arreglo a cualquier criterio del que yo me sirva. Bueno, una vía indirecta también es, como digo siempre, dar me gusta a los vídeos que resulten útiles, interesantes o valiosos, como digo. Y bueno, creo que nada más. Bueno, respecto al contenido de este vídeo, deciros que esta es de esa lluvia de terapias, lluvia fina de terapias, que lo prometen todo en medio minuto y que son algo así como... A mí me gusta describirlas como psicoterapia. A mí me gusta compararlas, yo las comparo, no es que me guste, las comparo con
con el realismo mágico en literatura, ¿no? Es algo que parece real porque tiene un fondo de apariencia profesional y científica, ¿no? Y mucha investigación como respaldo, pero realmente no hay ninguna evidencia consistente que nos haga pensar, no sabemos el mecanismo último que provoca el cambio y tampoco podemos afirmar que se vaya a producir el cambio. Estamos hablando de correlaciones, pero es que a veces hasta un suceso que se produce por azar genera un cambio positivo en una persona con un problema psicológico importante y que ese suceso azaroso provoca la mejoría de ese trastorno y es cierto, excepcionalmente hasta la desaparición, ¿no? Porque, como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, pues no me salvo a mí, ¿no? Que esta parte de la cita de Ortega y Gasset, bueno, pues no es tan conocida como la primera, ¿no? Que se repite continuamente y que está casi en la cultura general de la comunidad. Bueno, yo nunca voy a animar a nadie a creer en una terapia cuyo mecanismo de actuación no veo y nadie me explica en términos científicos y comprobables experimentalmente. ¿Vale? Me da igual que haya asociación española, asociación europea y asociaciones internacionales. Esto está muy visto en la historia del ser humano. ¿Vale? La apariencia de verosimilitud. Yo creo en la terapia verbal, creo en la terapia cognitivo-conductual, creo en la terapia humanista, creo en la terapia psicodinámica y creo en la intervención psicoanalítica. Y creo en el poder de la palabra, puesto que si algo define, bueno, muchas cosas, pero si desde luego hay un rasgo que define entre algunos otros igualmente importantes, ¿no? La naturaleza del ser humano es el lenguaje. Ese código complejo a través del cual nos comunicamos y a través del cual pensamos y como consecuencia de lo que pensamos, sentimos. Y hablamos sobre lo que sentimos a través del lenguaje, generando nuevos sentimientos. Así pues, esta es mi postura y me temo que de esta cabalgadura, como diría Don Quijote, yo no me bajo. Así pues, gracias por estar ahí, al otro lado de la pantalla, por las muestras de cariño y de aliento, de apoyo, para que siga con este trabajo de mi amigo Freud. No dudéis que lo haré, me apasiona hacerlo. Y hasta el próximo vídeo que llegará en breve, muy pronto. Recordad, mi amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra atención, con vuestra compañía, con vuestro apoyo, con vuestro compromiso, con este proyecto que lleva su nombre. Hasta muy pronto, que os vaya muy bien. Muchísimas gracias por estar ahí, insisto.